y que bueno, pues que me da mucho gusto, ¿no? Que todo lo que hemos preparado para ustedes pues les esté siendo de mucha utilidad. Y bien, pues ahorita voy a ser muy precisa, vamos a tocar dos aspectos fundamentales dentro del protocolo, que es las variables de medición y los instrumentos de medición. Dos elementos claves, qué voy a medir y con qué lo voy a medir. Entonces, para fortuna nuestra, pues tenemos preparadito todo, o sea, les vamos a compartir insumos que están a su disposición y pues les voy a ir platicando sobre esto en la medida que presente estos temas. Pues bueno, básicamente tener presente que dentro de este gran constructo que es la competencia, pues se insertan estas dimensiones de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y pues la integración consciente de esto es lo que es una competencia, ¿verdad? Y buscamos estas competencias, este desarrollo dentro de nuestros procesos docentes educativos. Esto es un elemento fundamental porque variables Novus, o sea, nuestra ruta, buscamos y nos enfocamos a modo de sugerencia, digamos que en la medición del aprendizaje, en este caso. Y el aprendizaje justamente para poder cuantificar que la innovación pues efectivamente está teniendo un impacto en los estudiantes. Antes de intervenir, cómo era el aprendizaje de los estudiantes y después de realizar nuestras intervenciones, pues cómo fue. Igual desde la comparativa con grupos de control. Esto, por supuesto, de la mano con los diseños experimentales que ya ustedes pues definan. De igual manera, pues, como bien venía platicando ayer la doctora Elvira, tenemos una variable que es transversal para todo Novus, que es la variable del engagement o la vivencia. ¿Qué tanto o cómo nuestros estudiantes, qué tanto y cómo, de alguna manera, han vivido el proceso docente educativo o cómo lo están viviendo antes de implementar nuestras innovaciones y ya luego después de hacer la implementación? Este es el engagement, pues ya como la parte más instrumental, pues consiste en 3 dimensiones: vigor, absorción y dedicación, y son digamos, los componentes de esta variable. Por otra parte, también aquí sí sugerimos e indicamos que sería muy valioso poder medir la experiencia del usuario. En este caso, como post-test, por supuesto, ya luego de haber implementado nuestras tecnologías, desarrollos en nuestros grupos, en nuestras clases. Entonces, estas digamos que son como que las variables que de parte de Novus el engagement sí es para todos los proyectos. Igualmente, quienes estén utilizando tecnologías, pues ya en un momento final, cuando terminen sus intervenciones, aplicar este instrumento. El profesor estuvo hablando desde una perspectiva cualitativa, de la facilidad de uso y demás. Bueno, es un instrumento que tenemos validado para medir esta variable. Y pues bueno, es lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué tanto, o sea, la experiencia del estudiante en términos también de facilidad de uso, la interfaz, qué intuitiva, en qué nivel, ¿verdad? Entonces, esta sería la otra variable que proponemos para ser medida dentro de los estudios. Ahora, particularmente la variable aprendizaje, ¿cómo la vamos a medir? Pues utilizando en este caso o exámenes de conocimientos o instrumentos de medición ya validados. Y pues es que una cosa va con la otra, por eso voy variable e instrumentos. Podemos estar también midiendo, por ejemplo, la habilidad de la resolución de problemas, o el pensamiento crítico, o valores como la empatía, la responsabilidad social, y actitudes como la motivación,
el propio engagement, ¿no? Que es la vivencia en sí. Entonces, igual ustedes, o sea, las variables que definan ya como tal, las que verdaderamente están alineadas con sus objetivos de medición de impacto, son las variables que por supuesto van a ser parte de sus mediciones, más el engagement, más la aceptación tecnológica. A ver, aquí les comparto pues estas ligas, que todo esto se lo vamos a hacer llegar, las ligas y los QR para la implementación o la aplicación, perdón, de estos instrumentos. Fíjense que en el caso del engagement tenemos una liga, un QR para profesional y otro para preparatoria. ¿Son instrumentos diferentes? No. Es el detalle que en el caso de preparatoria pues incluye toda esta parte de consentimiento informado con más rigor porque pues estamos trabajando con estudiantes menores de edad. Entonces por eso yo igual le voy a estar socializando las ligas, no pasa nada si se le extravió, yo con muchísimo gusto se las comparto y solo tratar de no confundirlas porque pues la parte preliminar pues es diferente. Es la misma liga, es el mismo QR tanto para la aplicación pretest como para la aplicación post-test. Ahora, ¿qué pasa con esos datos? ¿Cómo ustedes los van a tener? Porque bueno, estas son las ligas, son aplicados a través de Qualtrics, en la plataforma institucional, y una vez que ustedes realicen sus aplicaciones, me contactan y con muchísimo gusto yo les hago llegar los resultados, descargo la base de datos y se las comparto. Entonces, en este caso es muy importante que los estudiantes, pues, a la hora de toda esta información más bien sociodemográfica, pues por favor que no lo omitan el nombre del profesor. Si no van a ser ustedes, pues que esté bien claro, por eso tenemos varias opciones para identificar el ID del proyecto. Esto sí, en los tres, pues se lo preguntamos, ¿cuál es el ID del proyecto Novus? Igual, para mayor certeza, me pueden compartir la fecha en que lo aplicaron o el periodo, y con esta información, pues ya recopilamos los resultados específicos de cada uno de sus estudiantes. Y ese es el mecanismo, ustedes aplican los instrumentos, cuando terminen, digamos, el engagement, lo están aplicando, el pretest, ya terminaron, bueno, pues, sabes que, hola Dallis, pues, por favor, me puedes compartir mis resultados, yo apliqué durante los días tal y tal, pudiera aparecer como nombre del profesor, los profesores que están colaborando con ustedes, y con esa información pues yo les envío los resultados. Sí. Con respecto a lo del compromiso o consentimiento de los alumnos, porque, por ejemplo, el que nosotros vamos a aplicar es el primer año de profesional, pero todavía no se hacen alumnos menores de edad. Entonces, ahí, ¿cuál aplicamos? Bueno, ahí el de preparatoria, pues el de preparatoria, con la salvedad esta. Sí, que recuerden, o sea, independientemente que los cuestionarios tienen embebidos el permiso, o sea, el consentimiento informado de los estudiantes, si hay un consentimiento inicial, recuerden que la doctora Cintia ayer, el que le estuvo hablando, un consentimiento, el formato inicial, que es en el que se les informa a los estudiantes que se va a estar realizando un estudio con las características tal y tal, y que se solicita pues su consentimiento informado y bueno, todo lo que tiene el documento, incluyendo el aviso de privacidad de datos que está embebido en el documento, para que ya esto pues es de todo el estudio, ¿no? Y los instrumentos pues ya aparte tienen, doy mi consentimiento, no doy mi consentimiento, pues. Entonces sí, ahí aplicaría pues, sí.
No pasa nada, solamente que si no debe ser, yo creo que a la inversa sí que no, que sean de preparatoria y entonces pues se aplique el de profesional, porque ahí sí nos estamos saltando esa parte tan importante de la investigación que es el consentimiento informado. Muy bien, entonces, bueno, igualmente, pues me gustaría decirles que contamos con un kit de instrumentos. Quienes ya han estado en Novus, pues en otros Novus, pues conocen. Es un kit de instrumentos en el que se incluyen muchísimos instrumentos en dependencia de si son habilidades blandas, habilidades duras, si son conocimientos y demás. Lo tenemos clasificados. ¿Y qué característica tiene este kit de instrumentos? Pues que son instrumentos de medición ya validados. Aquí pues el riesgo de caer en no validez de un instrumento, no confiabilidad, no objetividad, que viene más adelante, pues ahí la verdad es muy bajo, porque justamente nos aseguramos de que están publicados en revistas indexadas y que cuentan con todo este respaldo ético. Muy bien, a ver, esta actividad creo que es la definición de sus variables, es la actividad 13 que aparece en el protocolo, que creo que la vamos a hacer ya en conjunto con la que viene, ¿verdad? Para no detenerme y que ya puedan dedicarle más tiempo a esta última parte de llenado de las últimas preguntas del protocolo. Esta sesión es básicamente para que ustedes identifiquen sus variables de medición, las declaren. Perdón, identifiquen, no, las declaren. Y recuerden estas del engagement y la aceptación tecnológica. Entonces, pues ahí si pueden ir revisando, se les pide una serie de descripciones respecto a la variable, porque acuérdense que la variable es necesario conocerla, es medible, es observable, y pues la descripción, lo que para mí es o sea, conocimiento, para otro no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, pues todas estas cuestiones descriptivas son importantes para conocer mejor cuál es esta variable que vamos a estar midiendo. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos de medición, bueno, este es el recurso, este es el con qué voy a trabajar, con qué voy a medir. Y en este sentido, pues tenemos tres opciones que podemos utilizar. El diseño propio, ¿por qué no? Instrumento validado y posteriormente modificado es otra opción. Y instrumento validado para utilizarlo en su forma original. Y aquí me voy a detener un poquito. A ver, el diseño propio, si bien es válido y o sea, se puede aplicar en los estudios, hay que tener en cuenta que este diseño, ya esta conformación de este instrumento, tiene que estar validado. Y la validación incluye una validación conceptual, una validación estadística, y entonces es un proceso que pudiera tomar mucho tiempo, porque vamos a necesitar pilotear y para ello pues contar con los grupos, con la muestra donde vamos a pilotear y todo un proceso también de revisión con expertos, conformar las rúbricas, analizar las rúbricas conceptuales y por eso pues que les sugerimos básicamente la opción 3. La opción 2 de un instrumento validado y posteriormente modificado es también viable, pero vamos a necesitar informar a la persona y tener su consentimiento a la persona que diseñó o a las personas que diseñaron este instrumento. Entonces, como que es un proceso que también tiene un pasito más, pero lo que sí ya es mucho más ágil y confiable en términos de medición, pues es utilizar instrumentos validados para ser utilizados en su forma original. Aquí algo importante, hay instrumentos validados que están en otros idiomas, generalmente en idioma inglés. En este caso, pues, si lo vamos a aplicar en español, hay que hacer una traducción. Muchos autores ya han hecho ya han aplicado esos instrumentos con la traducción al español o en la lengua, bueno, en nuestro caso, en el español.
Si el instrumento no encontramos una versión traducida, pues hay que hacerle una validación de traducción, porque tenemos que asegurar que toda esa equivalencia de la lengua original está siendo, digamos que la equivalencia lo más exacta posible a nuestro idioma. Y pues en este caso nos valemos de especialistas en el área de idiomas. Nosotros tenemos en el equipo una rúbrica para este ejercicio de validación de traducción. Una servidora pues ya sería una evaluadora con mucho gusto. He transitado un poquito por el mundo de la lingüística. Es mi especialidad más de formación de maestría. Y bueno, pues pueden contar con mi percepción en el caso de que vayan a hacer alguna validación de traducción de los exámenes. ¿Para qué? Para asegurarnos que realmente esa interpretación de la lengua original pues, es equivalente en nuestra lengua, en el español. Y pues esa es la recomendación, o sea, utilizar estos instrumentos que ya están validados, porque tenemos que ser conscientes y realistas del tiempo que tenemos para implementar. Y el objetivo, como decía David, pues es realizar nuestros estudios divirtiéndonos, aprendiendo, pero no sufriendo, porque el tiempo no me da. No. ¿Ok? Muy bien. Y pues bueno, aquí estos instrumentos que les compartimos, si bien están validados, pues es importante considerar estos criterios que pues son criterios o requisitos que tienen que tener los instrumentos de medición. En este caso, la confiabilidad, o sea, cuán consistente es un instrumento. Y aquí el coeficiente de Cronbach, el alfa de Cronbach, es uno de los, la verdad, de los más usados, y mayor a 0.7, ¿okay? Mientras más se acerque al 1, más confiable es el valor. Igualmente, pues la validez, en este caso, el grado en que el instrumento en verdad mide la variable que yo digo que está midiendo, ¿verdad? Y en este sentido, ya acá no se ve muy bien, en este sentido, por ejemplo, si yo digo que mi variable, pues el ejemplo que traigo va a medir la inteligencia, pues no puede ser que tenga preguntas que esté midiendo la memoria, por ejemplo. Ya, o sea, el instrumento no está midiendo la variable que yo busco medir. Y en el sentido de la objetividad, pues en este caso es en el grado en que el instrumento no es susceptible a sesgos por parte de las personas que estamos investigando, ¿verdad? Y en este sentido, por ejemplo, dos docentes que califican el mismo examen y ambos asignan la misma puntuación sin conocerse, sin intercambiar opiniones, es un indicador, en este caso, de la objetividad que tiene ese instrumento para medir, en este caso, pues el aprendizaje. Y bueno, ¿qué considerar respecto a estos criterios en relación particularmente a la validez y la confiabilidad de los instrumentos? Pues la información que se reporta, como les decía, en este caso el coeficiente alfa de Cronbach, por ejemplo, es uno de estos indicadores, la claridad, la pertinencia y también la relevancia que tienen las preguntas que están incluidas, pues revisarlas y realmente pues estas preguntas están respondiendo a esta variable. De igual manera, pues siempre es muy valioso pues este apoyo en expertos, esta mirada de cómo lo ves, cuál es tu opinión, y considerar estos criterios pues también robustecen todavía mucho más esta validez y la determinación de usar estos instrumentos. Igual, asegurarnos de que las aplicaciones lo más posible pues sean estándares, incluyendo la hora, el formato, el lugar donde los vamos a estar aplicando. Y por otra parte, pues básicamente esto es como lo más significativo. Hay muchos más criterios que podemos considerar, pero les digo que lo más factible dentro de nuestras innovaciones en el sentido de Novus, pues es utilizar instrumentos que ya
estén validados para asegurar que estos criterios estén integrados. Y esto, por supuesto, robustece totalmente nuestros estudios y más allá en las publicaciones. Bueno, pues los instrumentos que ya les decía, pues toda esta información se la vamos a estar compartiendo, la pueden consultar a detalle, pueden hacer este match con sus variables porque incluso tenemos más de un instrumento que está midiendo una variable, 2, 3 instrumentos, es revisarlos, ver cuáles pudieran adecuarse más a nuestros y a nuestros estudiantes, quizás en relación con la cantidad de ítems. Instrumentos tan extensos sabemos que pueden ser un poco, provocar un poco de cansancio, de carga cognitiva, y entonces pues considerar todos estos aspectos, que sean instrumentos validados y que sean más ad hoc a nuestros y nuestras estudiantes. Y pues de igual manera, ya cerrando el protocolo, viene esta última pregunta que tiene que ver con los instrumentos de medición. Ahí se les pide todo un ejercicio de descripción de los instrumentos, las dimensiones que lo componen, la cantidad de ítems, los valores que traiga pues, de confiabilidad, y toda esa información es con el objetivo de asegurarnos que tenemos ese con qué, pues es robusto, es confiable, es válido y es objetivo. Y bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Todavía no vamos a comer? Pues si no hay preguntas, pues la invitación es hacer un ejercicio reflexivo sobre todo nuestra propuesta en el protocolo, lo que hemos venido viendo desde el día de ayer, e integrar esta información ya ahora sí con un mayor nivel de precisión sobre nuestras variables y entonces seleccionar aquellos instrumentos que verdaderamente nos posibiliten hacer la medición. Entonces, en su protocolo experimental, si se van por favor a la última sección, instrumentos de medición, ahí a partir de la pregunta 13, la pregunta 14, la pregunta 15. En caso de tener alguna duda, por favor, me llaman, con mucho gusto, lo revisamos. ¿La qué, perdón? Dedicación, vigor y absorción. Muy bien. Ahí en el kit de instrumentos pueden ver la descripción de las variables. Entonces se pueden apoyar en ese recurso para esa parte. ¿El constructo es decir si es habilidad, aprendizaje o valor? Sí, exactamente. Para llenar la tabla. Es correcto, sí. Recuérdense, el constructo es esta entidad más abstracta, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y la variable es dentro de esa entidad que es lo medible, que es lo observable. Exactamente. ¿Y ese mixto cualitativo, cuánto es el enfoque? Creo que sí, es lo que... ¿La definición de qué? De la variable. Por eso les decía que el kit de instrumento es muy valioso para este ejercicio. Por eso no quise separarlo a la hora de llenarlo, porque se pueden apoyar en los instrumentos. ¿Va? Con gusto. Bueno, ya me acerco. Bueno. Tendríamos varias variables que declarar aquí. La primera sería engagement. No, el orden aquí no afecta el producto. Me refiero para ir yo en orden de decírselas. Bueno, va a ser engagement. Engagement, la aceptación de la tecnológica. tecnología. Ajá. Y las variables que nosotros ya habíamos definido. De acuerdo a la necesidad que proyecto. Identificaron y el objetivo de la medición de impacto. Muy bien, muchísimas gracias. No, con gusto. No, a ver, no, la cantidad aquí, o sea, no es que tienen que ser ni 3 ni 4, simplemente que
sea realista esta selección que tengamos ya definida. O sea, realista, que nos dé la vida. A veces menos es más, y esto en alineación con el objetivo. Sí, bueno, al decir tienen que ser 3, o sea, era como las dos, son la de aceptación, la de engagement y las demás que y las detectemos. del proyecto. Muchas gracias.